y voy a compartir pantalla. La voy a compartir toda bueno, ustedes me dicen si la están viendo en el modo de presentación. Ya le estamos viendo, Lili. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo que les voy a presentar es básicamente lo que fue mi investigación doctoral. Ya tiene algunos añitos. Esta la defendí en el 2022, agosto del 2022. Pero bueno, pues creo que a excepción de Mónica, que fue parte del jurado, pues nadie más la conoce, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a tratar de ser breve porque pues sí es bastante información. Ya después podremos profundizar si tienen preguntas o les puedo compartir pues el texto de la tesis y también algunos de los artículos que ya he publicado de acá, ¿no? De los resultados. La tesis se llamó Cruzar fronteras para impulsar carreras y es un estudio sobre movilidad académica internacional y construcción de capital científico. Esto surge pues básicamente por mi interés en tres grandes temas. Yo venía trabajando ya con movilidad desde la maestría, hice la maestría en Brasil y ahí me adentré en este tema de la movilidad y específicamente la movilidad en el posgrado. Entonces, yo trabajé en Brasil con una profesora que siempre estudió los doctorados en educación y por ahí, más o menos, pues ella me orientó a seguir estudiando el posgrado, específicamente los doctorados. En esa ocasión en la maestría yo hice un estudio comparado entre Brasil y México y ahora acá me nació un poco el interés por ver un comparativo disciplinar. Entonces, estudié doctorados en educación y doctorados en historia. Entonces, bueno, seguí con el tema de movilidad, me metí un poco más a las dinámicas y posibilidades de la formación doctoral y como algo pues nuevo, distinto, quise explorar un poco la construcción de capital científico en ciencias sociales. Yo me enfoco más en movilidades cortas, es decir, lo que en doctorados se le llama estancias de investigación, porque a diferencia de muchos estudios, bueno, no muchos, pero digamos que cuando buscamos sobre movilidad internacional, hay muchísimo más sobre quienes estudian el posgrado completo en el extranjero. Entonces yo veía un poco como la necesidad de ver quienes hacen estancias pequeñas, ¿no? Se estudian en México, pero durante sus estudios doctorales se van en algún momento a hacer una estancia a otro país. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, es un poco como las búsquedas que hice del estado del arte, también este ya quedó un poquito viejito, ¿no? Porque este lo realicé en el 2019, pero bueno, fue más o menos como hice las búsquedas y voy a saltar rapidísimo ya hacia lo que fue mi pregunta de investigación y lo que consideré como mis premisas. La pregunta fue, ¿bajo qué condiciones una movilidad académica internacional durante el doctorado contribuye a la construcción de capital científico? Y lo que yo tenía como a priori o premisas o cuestiones que quería ver si pasaban o no, era que las condiciones bajo las cuales una movilidad académica internacional, en adelante MAI para evitar el nombre tan largo, durante el doctorado contribuye a la construcción de capital científico son principalmente tres. Sabía que había muchos, pero que principalmente serían tres. Que la movilidad fuese gestionada en función de un plan de trabajo relacionado con el proyecto de investigación, es decir, con la tesis. Que se haya involucrado el director de tesis en la planeación, no sé, en la planeación de la movilidad principalmente respecto del momento y del destino, y que se haya realizado bajo una vigilancia solícita de alguien en la institución de acogida. Y la tercera premisa era que haya sido acompañada por una serie de acciones del individuo previas, durante y posteriores a la movilidad, que de alguna manera representan estrategias encaminadas a su inserción en el campo científico según las tradiciones disciplinares del mismo. Entonces, desde aquí yo ya estaba planteando como posibilidades de que también juega mucho la tradición disciplinar de, pues en este caso, de educación y de historia. Bien, a partir de eso, diseñé tres ejes de análisis.
para centrar un poco la investigación. La primera era el tema de la gestión, porque yo estudié el doctorado en gestión de la educación superior. Es un doctorado en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, aquí en la Universidad de Guadalajara. Entonces sí tenía que tener como esta visión, aunque mi investigación al final sí terminó siendo muy de la sociología de la ciencia, pero tenía que tener algo de gestión por el doctorado que yo estudié. Entonces, bueno, uno de mis ejes fue esta cuestión, ¿no? Cómo se están gestionando las movilidades al interior de los programas doctorales, porque sí es distinto a cuando hablamos de movilidades en la licenciatura, que normalmente son más gestionadas a partir de una oficina de internacionalización, algo más como macro. En cambio, en los programas doctorales es un poco más a lo micro, hacia el propio programa. Entonces juegan mucho los coordinadores en turno y muchas veces los asistentes o las asistentes de los programas. Hay varios estudios, ¿no? Que en América Latina todavía se enfrenta a una serie de desafíos en cuanto a la gestión y la organización de la movilidad. Entonces, por eso era relevante observar justo estas directrices de los programas a nivel micro. Otro eje de análisis era el papel de la gente, es decir, yo consideraba que era muy importante ver al estudiante, o sea, cómo el estudiante se movía o no se movía para su movilidad. Aquí parto del supuesto de que todos los que estudiaban, al menos los doctorados que yo escogí, tenían una inserción tenían, perdón, un deseo de inserción posterior al campo científico, es decir, que todos querían emprender después una carrera científica, porque escogimos doctorados muy específicos que sí tienen este enfoque hacia la investigación y que además por su tradición, porque los cuatro programas que analicé fueron cuatro doctorados, dos de educación, dos de historia. Todos eran de mucha antigüedad, muy consolidados, muy con justo la tradición de haber desarrollado investigadores. Entonces esa era pues la premisa, ¿no? Y a partir de ello pues analizar sus estrategias de capitalización de la movilidad. Otro eje fue la tradición disciplinar, justo en este sentido que les comentaba, de que yo consideraba que cada disciplina tenía como su propia concepción de cómo internacionalizarse. Y de alguna manera no era lo mismo lo que valoraban ciertos estudiantes de educación a lo que podrían valorar los estudiantes en historia. Esto era así como que no tenía, al principio no tenía mucha idea, pero orientada por quien fue mi director de tesis, decidimos un poco darle por ahí como que este fuese un tercer eje de análisis y al final sí fue muy importante, al final sí fue algo que, pues que generó la mayoría de los hallazgos. Bueno, el marco teórico que elegí fue justo la perspectiva teórica del campo científico, específicamente ver la acumulación de capital científico. También se utilizó mucho el concepto de hábitus, considerando que los estudiantes de alguna manera durante su formación doctoral pues van construyendo el hábito científico. Y el de ilucio, que también fue clave porque de alguna manera se construyó de tal manera de que la movilidad respondía a la ilusión del campo científico, ¿no? En este contexto en el que la internacionalización se vuelve muy importante. Otra cosa muy clave es que yo hice mi investigación doctoral previo a la pandemia. Entonces también eso pues es clave porque era un momento del boom de la internacionalización y del boom de la movilidad. Entonces, sí estaba mucho como en el imaginario de que era importante internacionalizarse, era importante hacer movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, es- establecimos que la realización de la movilidad respondía a esta ilusión del campo científico. Bueno, acá tengo un poco el concepto de capital científico, pero ustedes ya lo conocen. Voy a ir hacia el diseño metodológico. Fue un enfoque cualitativo. Me interesaba mucho escuchar las experiencias de los estudiantes que cuando yo los entrevisté eran ya egresados. Eso también fue clave. Elegimos personas que tuvieran 1 o máximo 5 años de haber egresado porque justo nos interesaba ver cómo ellos consideraban que estaban capitalizando lo que vivieron en el doctorado en términos de movilidad, pero en sus carreras científicas tempranas. O sea, en ese momento en el que de alguna forma entran al campo, ¿no? Oficialmente están comenzando ya su carrera como nuevos doctores, como doctores nobles, y
que estaban en ese momento pensando de que si lo que habían vivido en el doctorado en términos de movilidad les había servido o no. Entonces, bueno, se tomó justo como un estudio de casos, nos aproximamos a 4 programas, no están identificados, pero aquí está pues la caracterización. Un doctorado en educación pertenecía a una universidad pública estatal, otro a un centro de investigación federal. En historia, un programa pertenecía a una universidad federal y en otro caso a un centro de investigación del CONACYT, del entonces CONACYT. Bien, pues, ¿qué se hizo? Fue todo un proceso metodológico. Primero se analizaron investigaciones relacionadas que nos ayudaron a construir el instrumento de recolección de datos, básicamente un guión de entrevista semiestructurada. Se hizo un análisis de la constitución histórica y actual de los campos disciplinares. Eso fue muy importante para entender cómo históricamente se había de alguna manera construido la internacionalización del campo en educación y la internacionalización del campo en historia, en el caso mexicano, pero obviamente sin perder de vista también un contexto latinoamericano. Se realizaron las entrevistas, bueno, primero hubo entrevistas semiestructuradas a los coordinadores y en algunos casos a los asistentes de los programas cuando nos decían, pues es que en realidad quien más sabe sobre las movilidades son los asistentes, porque tienen más tiempo en el programa, porque tienen esta cuestión como de que conocen mejor la operatividad, ¿no? De cómo se manda un estudiante a otro país, porque el coordinador a lo mejor era nuevo, eso también pasa mucho, ¿no? Que en los programas están cambiando los coordinadores constantemente y es más común, no en todos, pero en algunos casos, que el asistente sea más de larga data, ¿no? Que lleve más tiempo en el programa. Entonces a veces me mandaban más bien con el asistente. Y estas entrevistas fueron de contextualización, primero para conocer mejor los programas, ver cómo manejaban sus propias políticas de internacionalización, y después para que ellos me pasaran los datos y los contactos de los egresados. Entonces, pues ya finalmente se hicieron las entrevistas a los egresados, fueron 24 egresados, 12 y 12, 12 de educación, 12 de historia. Y como les decía, que hubiesen concluido el doctorado entre 2006 y 2018, que hubieran realizado al menos una movilidad durante sus estudios doctorales. Em, Hubo sí casos en el que entrevisté a varios que habían hecho 2 movilidades pequeñas y, bueno, la gran mayoría una, ¿no? Y pues ya se sistematizaron las entrevistas en Atlas T, se identificaron categorías y se interpretó la información. Entonces, ahora sí, ya en los resultados. Sí, como les adelantaba un poco, sí se vio que algo crucial es el campo disciplinar y también las directrices institucionales de la movilidad en los programas. Eh, el campo en educación se identificó como un campo muy heterogéneo y muy poroso, ¿no? En términos de cómo lo interpreta Bourdieu. Un campo que está atravesado por muchísimas fuerzas distintas, que tiene personas que vienen de distintas formaciones, ¿no? Que traen, digamos que, un antecedente formativo muy diverso. Y por el contrario, el campo en historia es muy homogéneo. Casi todos los que llegan al doctorado en historia es porque hicieron licenciatura en historia, maestría en historia y doctorado en historia, casi todos. Está muy cimentado en la tradición historiográfica europea, como les decía, en el caso de México, pero también en el contexto latinoamericano hay mucha influencia de la historiografía europea y eso lo vuelve también un campo pues como muy compacto, ¿no? Bastante cerrado. Ya en el tema más de los programas, las coordinaciones de los 4 programas coincidieron en que sí era importante la movilidad para la formación integral de los investigadores, pero ninguno de los 4 programas tiene un proceso de preparación de la movilidad y mucho menos de evaluación de la movilidad. Están estos temas de que reportaban al CONACYT números, pero eso no es tal cual una evaluación, ¿no? Era que decían, pues se fueron tantas personas, tanto tiempo a tales lugares y ya. Solamente un programa tenía algo que no se puede llamar ni preparación ni evaluación, sino que en su reglamento obliga a hacer estancias. Sin embargo, estas no necesariamente son internacionales, pueden ser nacionales. Pero esa directriz o
Entonces, ese asunto en el reglamento sí motivaba mucho, se notaba que motivaba mucho a las estancias en el extranjero. Y otro hallazgo importante es que es, pues bueno, esto lo sabemos quienes estamos ya muy metidos en la movilidad, ¿no? Que las redes de contacto de los profesores son clave. Es clave para que con sus pares en otras partes del mundo se pueda impulsar la internacionalización tanto de los programas como las aceptaciones de la movilidad de los estudiantes, porque una vez más, la movilidad en el doctorado es muy de uno a uno, ¿no? Yo contacto con alguien con quien me interesa trabajar en el extranjero y si me acepta, entonces ya veo cuál es el camino que mi programa me facilita, ¿no? A diferencia de la licenciatura que normalmente se abren como convocatorias más macro de, pues te quieres ir y nosotros te orientamos a dónde, ¿no? Esto sí es muy distinto. Ok, aquí tengo otros resultados en términos de la movilidad como una apuesta por posicionarse en el campo científico, una apuesta por generar capital científico. Esto lo dice así como en tablita para que se viera un poco más visual. Y tengo dos tablas aquí en temas de motivos. La que está arriba, la tabla 11 es de los motivos relacionados con la tesis, porque, bueno, ustedes recuerdan, una de mis premisas era que la inmovilidad tuviera relación con la tesis. Y esto lo encontramos muy, muy, muy fuerte en los programas de historia. Es decir, em, los historiadores, los que hacen doctorado en historia, sí suelen irse mucho al extranjero para que eso abonara a su tesis. La mayoría para revisar documentos, o sea, la mayoría se fueron a los archivos del extranjero, a los archivos por ejemplo, en España, ¿no? La mayoría iban al archivo de Indias en Sevilla. Y otros que en México, ahí me di cuenta, pero yo no conocía mucho el campo en historia, pero ahí me di cuenta que hay una línea de investigación muy fuerte sobre la cuestión religiosa. Entonces también iban mucho a los archivos del Vaticano. Entonces, bueno, eso sí se vio como que en el caso de historia sí es muy fuerte la relación entre movilidad y revisión de documentos para la tesis. En cambio, en los programas de educación no. En los programas de educación pues hay una diversidad de razones y cuando es relacionado con la tesis, pues hay de todo. Algunos iban a hacer trabajo de campo, algunos por reforzar un aspecto teórico con alguna persona del extranjero, para discutir el trabajo, por una necesidad metodológica, por la indicación institucional. Hay mil, mil cosas. Y cuando hablamos de otros motivos distintos a la tesis, entonces ahí sí vemos que en educación está muy fuerte la búsqueda por fortalecer relaciones académicas con los pares. Entonces, este también fue uno como de los hallazgos de que fuimos mapeando que a los que estudian doctorados en educación tienen mucho interés en lo que sería el capital social, ¿no? Construir y o consolidar sus relaciones y sus contactos con pares del extranjero. Bueno, siguiendo con la MAI como una apuesta, algo clave eran las decisiones de temporalidad, es decir, en qué momento deciden irse durante los 8 semestres. Todos los programas de doctorado que estudié duraban 4 años, ¿no? Entonces, durante los 8 semestres, ¿en qué momento se iban? Eso también era importante. ¿Y cuánto duraba la estancia? Pues como era de esperarse, mientras más duraba la estancia, pues más posibilidades tenían de hacer distintas actividades que les pudieran posteriormente significar capital científico. En cuanto a las decisiones del destino, es decir, a dónde me voy, aquí había distintas cuestiones. Estaba esta combinación entre el ideal del campo científico, que es como ir al norte global, pero no siempre. También muchas veces jugaban las oportunidades y las posibilidades del momento, ¿no? En el caso de historia, ya decía, ¿dónde están los archivos necesarios para la tesis? Pues ahí se iban, o para hacer trabajo de campo. En el caso de educación, sí era mucho en dónde tienen contactos mis directores de tesis. Eso jugaba muchísimo con los de educación. Era más eso, era o yo tengo un contacto en un país o mi directora de tesis tiene un contacto en tal país. Entonces es ahí a donde voy
Y con el caso de historia sí jugaron mucho también en donde se ofertaban becas de organismos o gobiernos extranjeros. Eso también medio que orientaba las decisiones de los de historia. Cuando me refiero acá abajo a otros involucrados en el momento previo, esto es obviamente la planeación de una movilidad, hay muchísimo el que, bueno, obviamente los coordinadores y los asistentes juegan un papel en la parte de gestión, ¿no? De gestión de la movilidad. Directores de tesis y director anfitrión, bueno, le llamé director anfitrión, pero bueno, el investigador que los recibe, ¿no? En el extranjero, ellos juegan un papel también muy importante, principalmente para las decisiones de cuánto va a durar la estancia y cuál va a ser como el calendario de actividades, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer estando fuera? Y por ahí también rescatamos que hay colegas y familiares que también juegan mucho en las decisiones de temporalidad, de momento de salida, de destino más o menos, pero sí de temporalidad y de momento de salida. Obviamente también como es de esperarse, las mujeres con hijos pues se van muy poquito tiempo, se van un mes, mes y medio, cuando mucho. Entonces ahí el tema familiar pues pesa bastante. Y el tema de colegas es otros compañeros que se han ido y que terminan orientando a veces el destino de que, ay, pues vete al mismo lugar donde yo me fui. También pues por la facilidad de, te digo, cómo es el proceso, ¿no? Entonces eso también vimos que era una situación. Al final de cuentas, las oficinas de internacionalización, como les decía, no juegan tanto un papel en la planeación más allá de los recursos adicionales que le pueden dar a los estudiantes. Entonces, en realidad, sí, la movilidad en el doctorado es muy individual, es muy de que el estudiante la va buscando junto con las posibilidades del programa, junto con el impulso o no del director de tesis, porque a veces directores de tesis pueden frenar una búsqueda por salir al extranjero. Pero las oficinas, al menos lo que yo encontré, es que solamente aportan en cuanto a recursos adicionales, ¿no? Además de la beca que en ese entonces daba CONACYT, ¿no? Las famosas becas mixtas, pues a veces algunas universidades les podían dar dinero adicional, entonces eso sí era muy valioso. Bien, aquí estoy hablando de lo que sería durante la experiencia. ¿Qué era lo que buscaban hacer los estudiantes estando en el extranjero? Aquí hubo algunas diferencias una vez más, en términos de campo científico. Los de educación, como ya les adelantaba, se acercaban mucho a los especialistas en las líneas de investigación de interés. Entonces buscaban ir a aprender ciertas técnicas, métodos de trabajo, buscar publicar con esas personas reconocidas en la línea. Y los de historia, visitas a archivos, eso era muy, muy, muy constante. Aprovechaban mucho por ir a las bibliotecas clave de donde están pues los documentos que necesitaban. Algo muy importante es que ellos necesitan dominar las fuentes y ellos decían que para dominar las fuentes hay que ir al lugar y tal cual, hojear los libros, ¿no? Por más que muchos archivos ya están digitalizados, ellos argumentaban que pues no es lo mismo como ir, estar ahí y esa era la forma en que podían dominar las fuentes. Entonces sí, obviamente sus movilidades se veían más reflejadas en sus tesis y esto, por consiguiente, representaba menor interacción con los investigadores anfitriones. De hecho, hubo uno o dos casos de lo que recuerdo que ni siquiera conocieron a quien les firmó de que los iban a recibir en el extranjero. Nunca lo vieron. Ellos prácticamente solo sirvieron como la firma y el estudiante se la pasó revisando archivos y punto. No obstante, estas diferencias de campos científicos o estas diferencias disciplinares, sí hubo actividades que la mayoría hacían, o sea, sin importar la disciplina, pues cuando me refiero aquí a ambos, es ambos campos, ¿no? O los involucrados en ambos campos, implementaron dos estrategias centrales que se consideran centrales para su visibilidad durante la movilidad. Uno, presentar sus avances de tesis frente a los pares del extranjero porque pues estaban construyendo su tesis, ¿no? Entonces
buscaban presentar avances para que los demás supieran lo que estaban trabajando. Y la otra, participar en seminarios, coloquios, talleres, orientaciones académicas, o sea, buscar eventos académicos en el espacio en el que estaban. Esto obviamente con dos objetivos prioritarios: establecer contactos profesionales para que a futuro se pudieran de alguna manera seguir aprovechando. Y la otra, tener las constancias para incluirlas en el currículum, ¿no? O sea, tener el papelito de hice este taller en tal país, tal cosa, ¿no? Y presenté tal cosa. O sea, al final, pues sí, ¿no? Las evidencias que sabemos que en la carrera científica, pues son clave. Y bueno, acá en términos de lo que llamaríamos la capitalización de la movilidad en productos tangibles y aprendizajes profesionales, también está esta tablita así como de, bueno, pues obviamente mientras más oscuro es que más se repetía lo que no, lo que comentaban, lo que compartían los estudiantes, bueno, ya egresados. Es curioso que en historia, pues no está como muy claro, y aquí sí podemos ver diferencias por programas. Esto sí me pareció interesante. Creo que en los de historia no hay tantas diferencias por programas. En los de historia, pues es como, como muy diverso, como muy variado lo que ellos decían que habían obtenido o que habían podido capitalizar en términos de su movilidad, ¿no? Algunos tuvieron su tesis premiada y decían, bueno, es que realmente porque yo fui y revisé estos archivos, entonces eso ayudó mucho a que me premiaran la tesis. Y además pude circular más la tesis en el extranjero porque se la mandé a todos los contactos y todos los conocidos que hice allá. Algo que sí era muy común entre los de historia es que lograban hacer publicaciones, pero individuales, derivados de su experiencia en el extranjero. Obviamente, con la información que se trajeron de los archivos, entrara o no entrara en la tesis, al final terminaban haciendo artículos de eso, pero en autoría individual. Si se fijan, el que sigue, el 3 que dice publicaciones en coautoría, los de historia no hicieron ninguna. De hecho, ellos nunca me mencionaron haber publicado con alguien del extranjero. En cambio, los de educación sí. Y bueno, otras varias cuestiones en historia hay como de todo un poco. Algunos pudieron hacer un postdoctorado con estos contactos del extranjero, en fin. En educación sí está la diferencia muy como por programas. Entonces ya es claro que en uno de los dos programas hubo más publicaciones individuales y el último, que es pertenencia al SNI. A ver, aquí sí es importante aclararlo y lo aclaro en la tesis. En ningún momento estoy asumiendo que hacer una movilidad te ayuda a entrar al SNI, no, porque no tengo suficiente información para decir eso, pero se incluyó porque los estudiantes sí mencionaron de que ellos creían, ¿no? Que mucho de lo que les había ayudado a entrar al SNI era lo que habían hecho en el extranjero, ¿no? Que porque, y la mayoría viene de las publicaciones, ¿no? Realmente. Que porque habían podido publicar con fulano de tal o porque habían podido publicar más por por la información que se trajeron de fuera y entonces eso les había ayudado a entrar al SNI. Entonces no es que sea un causa y efecto, ¿no? Pero ellos de alguna manera sí manifestaron y sí dijeron, considero que mi experiencia en el extranjero me ayudó a hacer esto, que después me ayudó a entrar al sistema, ¿no? Bueno, y ya un poco en el sentido de como, vamos a decir, recomendaciones o lo que la tesis viene a aportar, ¿no? De cómo se puede capitalizar una movilidad en estas condiciones. Lo primero es algo que nombramos trabajar lo obtenido, que sí es mucho de el agente, ¿no? O sea, que realmente los estudiantes adopten una posición proactiva en donde puedan realmente aprovechar las relaciones con pares de otros países, que puedan buscar publicar, ya sea en individual o conjunto, pero bueno, publicar conjunto con personas del extranjero es muy enriquecedor. Colaborar en proyectos diversos, o sea, es decir, que ya todo lo que lograron en la movilidad en términos de cualquier cosa, de contactos, de información, de experiencias, que lo puedan seguir trabajando. Y la otra está más hacia los saberes, aplicar lo aprendido. Esto es interesante porque mucho de lo que me dijeron en las entrevistas era que habían mejorado en su manera de ser docentes.
Por ejemplo, tuvieron una experiencia de clases en otro país y veían que los profesores allá hacían tal cosa y entonces ellos a su regreso empezaron a implementarlo en sus clases. Entonces ellos sí me decían, creo que me hizo mejor docente. También, obviamente, para la investigación, pues les aportó mucho y al propio oficio académico. Esto es interesante. Muchos me mencionaron de, bueno, yo vi que allá hacen esto, por ejemplo, no sé, algo de lo que ahorita me acuerdo, que cuando terminas tu tesis en el extranjero le sugieren no la publiques como libro, mejor sácale 3, 4 artículos. Entonces, es como ese tipo como de tips, ¿no? Para el oficio académico que ellos decían que habían aprendido allá. Y bueno, ya en términos directos de recomendaciones e incluso betas que se abren para otras investigaciones, algo que considero que es muy importante es que todos los programas de posgrado tengan un sistema de preparación y de evaluación cualitativa de la movilidad encaminado a la carrera científica. Que tanto estas estancias cortas en el extranjero están abonando a las carreras científicas de los estudiantes, pero en términos cualitativos, porque hasta ahorita la mayoría, ya decía, solo reportan números y pues eso realmente no nos dice nada. Em, que es muy importante la flexibilidad en las directrices de movilidad dentro de los programas para que se puedan considerar particularidades de cada caso, porque otra cosa importantísima es que cada movilidad en el doctorado es distinta. Depende mucho de las condiciones del estudiante, de sus condiciones personales, de sus condiciones también con su tesis, con su director o directora de tesis, o sea, es muy, muy, muy diverso. Entonces, las directrices de movilidad en el programa o el reglamento de movilidad, si es que hay alguno, tiene que ser muy flexible para que se puedan ajustar y adaptar a cada caso. Em, y bueno, lo que se consideró como algunas futuras investigaciones que sería relevante continuar es comparar esto mismo que se hizo, pero con quienes no hacen movilidad, porque también se puede, creo yo, no sé, generar capital científico, aunque no se haga una movilidad, pero sería interesante ver las diferencias. Probablemente replicar un estudio como este en otros programas o en otros países, con otros programas, pues obviamente en otros campos disciplinares, ¿no? En otros campos científicos y comparar resultados con la movilidad virtual. Cuando yo defendí la tesis, pues acabábamos de terminar la pandemia, entonces a diferencia de los estudiantes que yo observé que estaban en el boom de la movilidad, pues vamos a decir, física, cuando yo defendí estaba el boom de la movilidad virtual. Entonces, pues obviamente no puedo dejar de lado pues habrá que ver qué pasa con las movilidades virtuales. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Me hiciste recordar muchas cosas de la tesis.